Hola, es un gusto saludarles. Y bueno, sucedió un pequeño milagro en nuestro país, de los milagros que tanto queremos. Lo vieron ustedes. 3.360 profesores fueron dados de baja. No lo podemos creer. Después de tantos años de vandalismo y de desórdenes, sobre todo en los estados de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán, finalmente ponen en orden a tantos maestros, maestros de comillas, que no enseñan, que no trabajan y que han sido una carga para la nación. De esto les hablamos hoy mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes, entre reporteros. ¿Cómo ves, Raúl? Por fin se llegó al límite de la tolerancia, de lo que sonaba impunidad. Esto dentro de lo que fue o ya debilitada como está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí vimos cómo estos maestros que han bloqueado carreteras, que siguen vandalizando en Oaxaca, incendian vehículos, que cometen delitos del fuero común Destruyen edificios públicos. y del fuero federal, los delitos que cometen, tienen 25 órdenes de aprehensión y están abiertos de los últimos hechos 200 averiguaciones. Pero yo me pregunto, Félix, ¿por qué al líder de la sección 22 no le sale una orden de aprehensión, siendo el autor intelectual de todo lo que vemos y de que el titular de Educación Pública dijo claramente, quedan sin el empleo de maestros y sin derecho a liquidación, porque así lo marca la ley, sobre todo porque se les dio oportunidad de evaluarse, reprogramando fechas, dejando que pasara un tiempo. Y otra cosa hay que decir, la coordinadora se está debilitando. Un 80% sí fue a la evaluación y solo queda un 20% que siguen precisamente en estos actos vandálicos. Y bien, Raúl, esto fue posible. Esta disciplina, pequeña, pero finalmente disciplina en alguna medida, fue por decisión del actual titular de Educación Pública, Aurelio Nuño. Porque esto no había sucedido cuando estuvo Choaifet, Emilio Choaifet, al frente de la Secretaría. O una de dos, o no lo dejaban, no me puedo imaginar quién no lo dejaba como trascendió de la propia Secretaría, o porque, conocido el carácter fuerte del mexiquense, en ningún momento se atrevió a detener a ninguno de los maestros entre comillas disidentes, porque todos hicieron cuanto les dio la gana. Sí, señor. Ese vandalismo que han provocado estos presuntos maestros, vuelvo a repetirlo, no había ocurrido en México durante muchos años. Yo creo que desde la época de los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo, en 1958, no habíamos visto tanto desorden como ahora. ¿Por qué falló o por qué no dejaron trabajar a Emilio Choaifet? No lo sabemos. Pero ahora el nuevo secretario actúa, Raúl. Lo que Emilio Choaifet Chemor contestaba cuando se le preguntaba que por qué no había sanciones. Él decía que no le daban los nombres porque eran los tiempos recientes que los estados pagaban a los maestros. La primera medida para introducir disciplina y orden en esto fue que ahora paga en la Secretaría de Educación Pública y se saben las nóminas de los maestros que sí lo son, otros que en más de 2000 eran comisionados y cobraban como maestros y que ya no cobran como tales porque volvieron a sus labores. Y otros que tienen que ver con comisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero de la coordinadora van 3 descuentos, 4 descuentos por haber faltado a clases perjudicando a la niñez, que ese es yo le llamo un crimen, atentar contra la educación, que es la columna vertebral del desarrollo de un país. ¿Cómo va a salir un joven? ¿Con qué educación? Si lo que ve que enseñan los de la coordinadora es vandalismo, destrucción, incendios,
esas no son materias de progreso. Bueno, y hablabas de unos consignados. Rubén Núñez El líder. es el líder de la sección 22. Es el responsable de este caos que ha sucedido en nuestro país, particularmente en Oaxaca, desde hace 3 años. Le han permitido todo género de desmanes. Esta es la pregunta que se hace la nación. ¿Por qué? ¿Por qué solamente 4 maestros han sido consignados? Estuvieron en el altiplano, en la cárcel del altiplano, y en el Estado de México, los acaban de pasar a Oaxaca, y ayer salieron 3 órdenes de aprehensión en contra de 3 maestros, uno de ellos maestra entre comillas, porque se robaban vehículos de la propia Secretaría de Educación Pública y hasta los libros se roban. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo se puede enseñar a los alumnos sin libros, sin cuadernos, como ha sucedido? ¿Y por qué este señor Rubén Núñez sigue libre? Es el que ha hecho barbaridad y media y la sigue haciendo. En estos días, Raúl, de esta semana, Sí. por lo menos 3 días, se robaron 20 camiones, 20, y fueron a hacer vandalismo en el Instituto Estatal de Educación Pública Bien. de Oaxaca. Claro. Y lanzan piedras, rompen vidrios. Bombas molotov, incendian lo que pueden. Se roban computadoras, que de por sí no son muchas, se roban hasta escritorios. Bueno, es una tragedia esto, pero hay una cuestión aquí que debemos señalar, Raúl. Muchos de los despedidos no son maestros. Ni siquiera, efectivamente. No, ni siquiera pisaron una escuela para aprender la educación y para aprender a enseñar y para tener capacidad para eso. Son individuos que simplemente el líder que estamos mencionando, Rubén Núñez, les dio cabida, los metió en las nóminas para cobrar y son unos verdaderos delincuentes que carecen de toda educación y que todo les importa menos educar. Yo digo que Los Intocables, que fue una serie de Elliot Ness, ya no pasan ni en la televisión, pero tenemos unos intocables en la vida real que la impunidad parece que es el forro que los arropa, y eso también indigna mucho a la población. A ver, ¿por qué el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que todavía sigue arropando en el papel a la sección 22, por qué no ha procedido con energía? ¿Y por qué incluso está pidiendo su líder que se les dé una segunda oportunidad a los despedidos para que vuelvan a hacer una evaluación? Pero si en 2 ocasiones no se presentaron a los exámenes porque no les dio la gana, porque no saben, porque no quieren hacer, etcétera, etcétera, ¿por qué se les quiere dar una tercera oportunidad? Y todavía más, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación garantiza que los que están separados del cargo como maestros serán sustituidos. O sea, no quiere decir que al que se hayan ganado esos despidos sin liquidación, porque así lo indica la ley en la reforma educativa, por su negación están fuera de las nóminas. Pero sí hay cómo cubrir esas plazas, que finalmente viene a ser lo más importante, Félix, porque no habrá más niños sin clases semanas tras semanas. Ahora, tampoco podemos aplaudir o echar globos al aire de gusto porque una gran mayoría sí hizo los exámenes. Pero también hay que decir que el 52% de los profesores que se presentaron a hacer la evaluación pasaron, como dicen en los propios maestros, de panzazo, de milagro. Y a esos maestros les van a dar cursos para poderlos nivelar o preparar o regularizar, en tanto que hay que decirlo también, 31 maestros sacaron excelencia y van a tener más ¿Cuántos? ingresos. 31. 31, hágame favor. Y van a aumentarles el 35% de sueldo como un incentivo.
si la evaluación no era para que cayeran, como lo querían manejar los de la coordinadora, en que la evaluación era un pretexto para liquidar o para salir. No. Ha habido 3 o 4 intentos de evaluación con fechas diferidas. Bueno, el magisterio tiene una población de 1.200.000 elementos entre maestros, personal de Administrativo. oficinas y todo. Fíjese nomás lo que es pagar a 1.200.000 personas sueldos para educar a un país que no se educa, que está por los suelos y se ha visto en los exámenes internacionales. Sí, en las calificaciones de la OCDE, por ejemplo, pues no andamos bien ni en matemáticas ni en lectura, ¿no? Es un milagro cuando pasan, e incluso se alaba mucho a los muchachos que logran pasar los exámenes de historia universal y de matemáticas. De ahí el chiste de que un alumno le pregunta a un maestro, maestro, ¿horchata se escribe con H? Claro, le dice el maestro, si no diría horcata. Si no, diría que, ¿Horcata? bueno, esta es la situación muy triste de veras. Y ojalá que de veras el nuevo secretario de Educación Pública continúe por ese camino y apriete más el puño, porque no es justo que se gaste tanto dinero de nuestros impuestos para estarles pagando sueldos a señores que ni son maestros, ni saben educar, y además son una burla nacional, han recibido ya el desprecio colectivo Sí. de toda la nación por estos desmanes que causan en los estados que ya les hemos mencionado, fundamentalmente Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Ahora dime, ¿de dónde la pregunta también surge? ¿De dónde sacan dinero para movilizar a tantos? ¿Tenerlos en el Monumento a la Revolución con tiendas de campaña nuevas? Y luego se fueron todos y dejaron las tiendas de campaña 2 años, las acaban de retirar, y la desinfección que hubo que hacer de ese hacinamiento, vaya que tuvo también su cuesta arriba. Pero vamos, esa cantidad, desayunan, comen, cenan, medicamentos, Y cobijas. estuvieron, Raúl, y aquí lo hemos dicho ya en otras ocasiones, desde el 8 de mayo del 2013 estuvieron en campamentos, primero en el Zócalo y luego en el Monumento a la Ahí los Revolución, desalojó. hasta hace unos días. Ahí los desalojó el que era entonces comisionado o secretario de Seguridad, el doctor Mondragón, en 15 minutos con saldo blanco. Pero ¿por qué los dejaron tanto tiempo? ¿Y quién les pagó la alimentación? ¿Por qué no dormían en las carpas? Iban a hoteles, tenían También. comida en buenos restaurantes y causaron la quiebra de cientos de restaurantes de la zona. ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién? Bueno, Raúl, como decíamos hace un momento, ojalá que el señor secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, no vaya a mantenerse ahí en ese nivel y que siga apretando la mano hasta poner en orden a esta gente, por Dios, en bien de la educación, porque como tú decías hace un momento, es un verdadero crimen lo que hacen con la educación de los niños en este país. Así es, Félix, y creo que finalmente, para concluir entre reporteros, el que tú señales que el secretario de Educación no afloje el paso, quiere decir que vienen medidas de superación con programas para maestros, para elevar la calidad de la educación, y ahora sí que tengamos la oportunidad como país de formar generaciones que el día de mañana van a mandar en este país, que tengan lo elemental o más que eso. Eso esperamos, y aquí, entre reporteros, constantemente les estaremos informando, comentando sobre el rumbo que lleva este drama que también afecta a toda la nación. Gracias, Félix. Buenas noches. Buenas noches.